Shalom, amada familia, bienvenidos a la segunda parte de este estudio, la palabra hecha carne. Nos hemos deleitado a través de la escritura en el primer estudio, desarrollando cómo Yeshua, Jesús el Cristo, a través de la revelación de las escrituras, hemos entendido que Él es la palabra de Dios hecha carne. Esa palabra poderosa, esa palabra creadora, esa palabra de revelación y de gloria para todo aquel que cree. Una palabra que transforma, una palabra que educa y que a través de su palabra nosotros podemos llegar a alcanzar la santidad. Así como Yeshua dice en Juan 14:15, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y queremos en esta segunda parte, pues, desarrollar y establecer que esa palabra hecha carne, quien es Yeshua, según el Antiguo Testamento, o como se le conoce originalmente, la Tanakh, se encuentra en la Tanakh la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus reglas, y a estos mandamientos de Dios se les conoce como el camino, la verdad y la vida. Y vamos a verlo poco a poco hasta poder completar esta segunda parte. Yo les recomiendo, les insto, los invito a ver la primera parte de este estudio. Va a estar disponible a partir de esta noche. Y luego que desarrollemos esta segunda parte, que podamos editar el video, lo estaremos subiendo también a la plataforma de YouTube para que todos podamos verlo. Así que en el primer estudio que tuvimos, nosotros comenzamos en el texto de Juan 14, Juan 14:6, en donde Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Desarrollamos a través de la escritura como Yeshua es la palabra de Dios hecha carne, tanto el libro de Juan como el libro de Apocalipsis, como otros textos dentro de las escrituras, nos marcan directamente que Él es la palabra de Dios. Y luego hicimos algunas conexiones bíblicas de algunos textos que nos muestran cómo Yeshua, a través de las cosas que hizo, manifestó ser la palabra de Elohim. Luego tuvimos una conclusión en donde nos hicimos una pregunta y fue la siguiente. Si Yeshua dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si Yeshua es esa palabra de Dios hecha carne, y esa palabra de Dios también se le conoce como Torá o mandamientos, ¿será que a la Torá, a los mandamientos de Dios encontrados en el Antiguo Testamento, se les conoce como el camino, la verdad y la vida? Y ahí, hoy, vamos a revisar esta información. Yo quiero invitarlos para apertura a que vayan conmigo al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 30. Versículo 30. Y voy a dar lectura para que todos escuchen y vayamos desarrollando este estudio. Dice así. Juan 5:30.
No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio acerca de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía, está hablando de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijarse por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Si no tienes amor, es porque no estás guardando su palabra. Si no tienes el amor de Dios, es porque no guardas sus mandamientos. ¿Verdad? Eso dice Primera de Juan, capítulo 2. Y dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos a otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza. Porque si crees a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras? Vamos a dejarlo ahí. Aquí Yeshua da un mensaje muy importante, muy elevado, de un entendimiento superior que hoy usted y yo a través del estudio podemos comprender. Aquí él está diciendo que hay alguien que ha dado testimonio de él. Él no quiere dar testimonio de sí mismo porque no sería verdadero. Estaría hablando de gloria a él mismo. Pero hay uno que ha dado testimonio de él, que era Juan. Y Juan dio testimonio de ¿qué? De la verdad. ¿Quién es? Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Y dice aquí que él, Juan, era una antorcha que alumbraba. Y muchos quisieron como consagrarse bajo esa luz de él. Pero Yeshua tiene mayor testimonio, dice el versículo 36. Porque las obras que él hace dan testimonio de que el Padre lo envió. Y dice, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Más adelante dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibes gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Porque si crees a Moisés, me creerías a mí. Miren qué poderosas palabras. Si tú le crees a Moisés, pues entonces me crees a mí. Porque de mí escribió Moisés. Y ahora usted se pone a pensar, ¿en dónde Moisés escribió acerca de Jesús? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿En qué momento Moisés escribió de Jesús? Si dice que si le crees a Moisés y a sus escritos, pues me crees a mí porque de mí escribió él. Aquí Yeshua nos está dando la revelación más elevada que existe para la humanidad. Que él es la palabra de Dios hecha carne. Esas palabras que Moshe recibió de parte de Dios y que Moshe, cada una de esas palabras, las escribió, las transcribió y las entregó al pueblo y las conservaron de generación en generación hasta nuestros tiempos. Él es esa palabra, porque Moisés escribió de él. Entonces, si Moisés escribió de él, y Yeshua dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues entonces deben haber textos o registros bíblicos que nos respondan la pregunta, ¿será que a los mandamientos de Dios, en lo que conocemos como Antiguo Testamento, se les conoce como el camino, la verdad y la vida? Vamos allá. La Torá es la palabra de Dios. La Torá se le conoce como el camino. Quiero invitarlos a Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18, versículos 17 al 19. Aquí vamos a ver el relato de Abraham, cuando Abraham está está frente a Sodoma y Gomorra y Yahweh, Dios, va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y él le revela estas cosas a Abraham antes que acontezcan. Y le dice las siguientes palabras. Dice, y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. De la única manera que Yahweh podía hacer venir sobre Abraham las bendiciones y que esas bendiciones fueran también para todas las naciones de la tierra, era porque Abraham tenía que permanecer fiel a la palabra de Dios. Fiel a la palabra de Dios. Es que no hay otra forma de poder nosotros permanecer en él, guardando su palabra. Y dice aquí que, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a la casa después de él, aun cuando él muera, dejará un legado. ¿De qué? De que guarden el camino de Yahweh. Y la única forma de guardar el camino de Yahweh
es haciendo lo que Abraham estaba haciendo. Abraham, dice la Escritura, guardó los mandamientos de Dios. Y podemos tener un registro de esto en Génesis 26:5. Acompáñenme allá. Génesis 26:5. Aquí las bendiciones y la promesa están siendo transferidas de Abraham a Isaac, su hijo. Y dice las Escrituras, Yahweh le dice a Isaac, versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aleluya. ¿Qué hizo Abraham? Guardó todas estas cosas, los mandamientos, guardó los preceptos, guardó los estatutos y guardó las leyes de Dios. Y eso se le conoce como el camino de Dios. Por eso es que por eso es que Yahweh le dice, porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de decir que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Esto es maravilloso. Éxodo 18, 19 y 20. Vamos rapidito, se nos acaba el tiempo. Éxodo 18, 19 y 20 dice, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos del pueblo. Aquí estamos hablando de Yitro, el suegro de Moisés. Y el suegro de Moisés le está dando un consejo a Moisés, diciéndole, oye Moisés, tú no puedes llevar todas las cargas del pueblo, tú tienes que empezar a delegar. Pues oye mi voz, te voy a aconsejar. Estate tú delante del pueblo, delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Ser una guía para el pueblo, mostrándole al pueblo el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Esa era la función de Moshe. Enséñale al pueblo la palabra de Dios, aquella palabra que Dios te está dando, aquella palabra que Dios te ha conferido y que tú tienes que transmitirle al pueblo. Ese es el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Seguimos. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios acerca de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te escribo hoy para que tengas prosperidad. Que guardes los mandamientos, los estatutos que Él te escribió. Que andes en sus caminos. Porque sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos son su camino. Estamos viendo ya cómo esto va cogiendo forma, ¿verdad? Deuteronomio 28, versículo 9. Te confirmará Yahweh por pueblo santo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y andes en sus caminos.
Es que cuando tú andas en los mandamientos de Dios y guardas los mandamientos de Dios, tú estás caminando en el camino. Tú estás en el camino que debes andar, estás en el camino correcto. Salmo 119, versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de tus mandamientos, porque los mandamientos de Dios es un camino. La Torá de Yahweh es el camino, la palabra de Dios es el camino. Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Él es el camino. Aleluya. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, cuando Él los llamaba, usted puede ver una palabra muy peculiar en todos los llamados. Él les decía, sígueme. Sígueme. Porque en Juan 8:12 dice que Él es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. Y cuando tú sigues algo, debe haber un camino para poder seguir. Debe haber una guía a quien tú puedas seguir. Y Él le decía, sígueme, ven, camina. Él va marcando el camino y tú vas caminando. Es lo que hace Yeshua en nuestras vidas. Él marca el camino y tú vas caminando detrás de Él. Él te enseña por dónde debes caminar. Él es el camino. Él es la palabra de Dios hecha carne. Brinquemos ahora a la verdad. La Torá, la palabra de Dios, es la verdad. Vamos a ver si tenemos algún registro de esto, ¿verdad? Y vamos primeramente a Juan 17, versículo 14 al 17. En estos textos usted va a ver una oración. Yeshua ora por sus discípulos. Y miren la oración que él hace y las palabras que usa. Versículo 14 de Juan 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya. La palabra de Dios es la verdad. Si nosotros vamos a Salmo 86, versículo 11, dice ahí la escritura, enséñame, oh Yahweh, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿verdad? Pues enséñame, oh Yahweh, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, Yohei Bajei. Salmo 119, 160. Usted vaya anotando ahí. Yo voy disparando los textos y usted los va agarrando. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra completa es la verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, aquí Yeshua está frente a Pilato, lo están condenando a muerte. Pilato lo está interrogando para ver si encuentra en él alguna falta por cual deba ser ejecutado. Y Pilato le dice, ¿luego eres tu rey? Le pregunta Pilato. Responde Yeshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo.
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que vive la palabra de Dios, que quiere vivir en los mandamientos de Dios, oye a Yeshua. Porque Yeshua es la palabra hecha carne. Él viene a dar testimonio de la verdad. Baruch Hashem. Por eso Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad de Dios es conocer su palabra, es conocer sus mandamientos y ponerlos por obra. Vamos ahora a la vida. Ya revisamos algunos textos, y esos son algunos textos, por no ponerlos todos, porque no acabaríamos este estudio, en donde a la palabra de Dios se le conoce como el camino, se le conoce como la vida, y como la verdad, y se le conoce como la vida. Vamos a ir allá. La Torá, la palabra de Dios, es la vida. Deuteronomio 30, versículo 16, dice así: porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Para que vivas. Escoge los mandamientos, guarda el mandamiento, anda en el camino, guarda sus estatutos, sus decretos para que vivas. Porque la Torá, la palabra de Dios, es vida. Versículo 19, vaya más adelante, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? ¿Cómo puedo escoger yo la vida? Versículo 20. Amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Él es vida, atendiendo su voz, siguiéndolo a él, guardando sus mandamientos, para que vivas tú y tu descendencia. Pone hoy delante de ti la vida y la muerte. Su palabra es vida. Obedecerla es vida. Desobedecerla es muerte. Rechazarla es muerte. Pongo hoy delante de ti la vida y la muerte. Escoge, pues, la vida. Está hablando de su palabra. Está hablando de sus mandamientos. Sus mandamientos es el camino. Es la verdad. Son vida. Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mis mandamientos. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No te olvides de mi ley. No te olvides de mi Torá.
y tu corazón guarde mis mandamientos, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida. Escoge pues la vida. El Eterno quiere aumentar en tu vida. El Eterno quiere aumentarte largura de días y años de vida. Pero solo si guardas sus mandamientos. Juan, capítulo 10, versículo 10. Yeshua dijo, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yeshua es el camino, Yeshua es la verdad, Yeshua es la vida, Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Yeshua dijo, yo soy camino, verdad y vida, nadie va al Padre sino a través de él. Yeshua es la palabra de Yahweh hecha carne, y esa palabra preciosa habitó entre nosotros en la forma del Hijo, como nos ha revelado el apóstol Juan. En Juan, capítulo 1, versículo 14. Yahweh se reveló a nosotros a través del Mesías Yeshua y nos mostró su vida, nos mostró con su vida la obediencia a su palabra. La palabra de Yahweh es el camino y Yeshua nos enseñó a caminar. La palabra de Yahweh es la verdad y Yeshua nos la reveló. La palabra de Yahweh nos da vida y Yeshua se entregó voluntariamente a la muerte para que nosotros vivamos. Esto es maravilloso, amada familia. Esto es poderoso. Y ya con esto terminamos esta segunda parte. Yo los invito a que vean la primera y luego vean la segunda. Y a través de este estudio, la intención siempre ha sido la misma. Glorificar el nombre de Yahweh, nuestro Dios. Glorificar a Yahweh, nuestro Rey. Por revelarnos a Yeshua, nuestro Salvador. Y que a través de Yeshua nosotros podamos alcanzar santidad. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Aferrándonos a su palabra. Porque Yeshua es la palabra de Dios. Por eso Él dice, yo soy camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y después que nosotros recibamos ese perdón maravilloso de nuestros pecados, después de haber recibido redención de aquella muerte eterna y haber recibido la gracia de una vida eterna, usted y yo ahora tenemos que empezar a caminar en obediencia. Tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios, a observar sus mandamientos y ponerlos por obra. De esa manera usted y yo alcanzaremos favor y misericordia delante de Dios. De esa manera usted y yo estaremos viviendo de una manera santa, viviendo en santidad en toda vuestra manera de vivir. Porque hemos sido llamados por parte de Dios a través de Yeshua para ser una nación santa, un reino de sacerdotes, una nación, un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Con este texto termino este estudio. Lucas 11. Lucas 11, versículos 27 y 28. Aquí está ya Yeshua enseñándole a la multitud. Y dice el versículo 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le respondió,
Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Que el Eterno les continúe bendiciendo, que haya sido de bendición este estudio, la palabra hecha carne, y que a través del mismo podamos seguir creciendo en el conocimiento de Yeshua HaMashiach. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Shalom a todos. Shalom.